Un cordial saludo. Voy a presentarle la situación problema del grado primero en los insectos. Esta situación problema está adaptada a los requerimientos de calidad que son los estándares de competencias, los lineamientos curriculares y unas orientaciones pedagógicas como son los DBA. Estos libros trabajan a través de la situación problema y luego se descontextualiza la situación problema para trabajar a través de centros. Vamos a mirar inicialmente la situación problema y como pueden ver estoy presentando un Jamboard donde tenemos la situación problema expresada. Entonces la situación problema dice de la siguiente manera. Los insectos, matemática grado primero. Los profesores de primer año pronto darán la bienvenida a los padres de sus estudiantes en el aula. A los profesores les encanta que el aula esté decorada para la ocasión. Te proponemos diseñar un insecto de acuerdo a las siguientes orientaciones. El insecto podría ser o una mariquita o una abeja. Si el estudiante elige decorar una mariquita, tiene las siguientes características. Tu mariquita debe tener en su caparazón 3 puntos amarillos, más puntos verdes que puntos amarillos, tantos puntos azules como puntos amarillos, un punto rosa menos que el número de puntos amarillos y menos de 15 puntos en su caparazón. Si el estudiante en lugar de decorar una mariquita elige decorar una abeja, las características serían las siguientes. Tu abeja debe tener en su cuerpo 3 líneas rojas, más líneas negras que líneas rojas, tantas líneas azules como líneas negras, una línea verde menos que el número de líneas azules, menos de 15 líneas en su cuerpo. El objetivo en esta lectura es que el estudiante pueda llegar a una etapa que se llama etapa de comprensión. En esa etapa de comprensión es bueno que le leamos de nuevo y que la única pregunta que el estudiante desarrolle al leer de nuevo es ¿qué me están pidiendo? Entonces lo voy a leer de nuevo. Los profesores de primer año pronto darán la bienvenida a los padres de sus estudiantes en el aula. Paramos ahí y le decimos al estudiante, ¿qué nos dice el texto? Si el estudiante se queda en silencio, leemos de nuevo. Los profesores de primer año pronto darán la bienvenida a los padres de sus estudiantes en el aula, hasta que de pronto algún niño nos pueda decir o niña, que los profesores de primer año van a dar la bienvenida a los padres de sus estudiantes. Ok, eso quiere decir que me piden algo y se espera que los estudiantes digan que no me están pidiendo nada. Luego dice, a los profesores les encanta que el aula esté decorada para la ocasión. Te proponemos diseñar un insecto de acuerdo a las siguientes orientaciones. Entonces, ahora sí me están pidiendo algo. ¿Y qué es lo que me están pidiendo? Diseñar un insecto. Eso es lo que me están pidiendo. Diseñar un insecto. Entonces, de todo lo que leímos, me dicen que o quieren que el estudiante diseñe un insecto. Toda vez que dice, te proponemos diseñar un insecto de acuerdo a las siguientes orientaciones. Tu mariquita, en este caso la mariquita, debe tener en su caparazón. Entonces acá ya me van a dar unas condiciones. Entonces en esa etapa de comprensión, una vez que el estudiante sepa qué le están pidiendo, que sea capaz de definir cuáles son las condiciones. Entonces miremos, 3 puntos amarillos, listo. Entonces cojo un sticker amarillo y coloco 3 puntos amarillos. ¿Listo? Ahora, ¿qué más me están pidiendo? Me están pidiendo más puntos verdes que puntos amarillos. Entonces voy a coger un sticker verde y voy a poner más puntos verdes que puntos amarillos. Y ya. Entonces, una vez que el estudiante vaya mirando las condiciones, vamos mirando. Están pidiendo 3 puntos amarillos, listo.
están pidiendo más puntos verdes que puntos amarillos. No me están diciendo una cantidad total, sino más que. Me están pidiendo tantos puntos azules como puntos amarillos. Entonces tomo el azul y voy a poner tantos puntos azules como puntos amarillos. Y voy a ubicar esa al lado del amarillo porque eso me da una idea de que como yo ya sé cuántos son los amarillos, me va a decir cuántos son los azules. Un punto rosa menos que el número de puntos amarillos. Entonces cojo un sticker rosa y digo, un punto rosa menos que el número de puntos amarillos. Acá no tenemos afán con el estudiante de leerle la situación, problema de las carreras, no. Leerla despacio, que interioricemos, que escribamos así con colores para que él identifique. Y dice menos de 15 puntos en su caparazón. Ahí no hay un color definido, voy a escribirlo con naranja. Menos de 15 puntos en su caparazón. Entonces, estas son todas las condiciones que me están pidiendo. Me están diciendo, mire, decore esta mariquita. Para decorarla, tenga en cuenta las siguientes condiciones. Primera, que va a llevar 3 puntos amarillos. Segunda condición, que va a tener más puntos verdes que amarillos. Entonces, si tengo 3 puntos amarillos, ¿qué será más que 3? ¿Cierto? Tantos puntos azules como puntos amarillos. Luego, si tengo 3 amarillos, entonces, ¿cuántos azules serán? Un punto rosa menos que el número de puntos amarillos. Luego, si tengo 3 amarillos, ¿cuántos rosas serán? Y en total, 15 puntos en toda su caparazón. Ahí ya coloqué las condiciones. Entonces, ¿qué me piden? Me piden diseñar un insecto, en este caso una mariquita. ¿Con qué condiciones? Con estas condiciones. O también me piden que diseñe una abeja. Eso me están pidiendo, que diseñe en este caso, diseñar una abeja. En este caso, un insecto. Como tengo acá dibujada la abeja, en este caso me están pidiendo diseñar una abeja. ¿Con cuáles condiciones? Con unas características. ¿Cuáles son las características de la abeja? Que tenga 3 líneas rojas. Como no tengo acá el color rojo en el sticker, voy a hacerlo rosado y escribo 3 líneas rojas. ¿Listo? Ahora, esa es una condición, que 3 líneas sean rojas. Otra condición, más líneas negras que líneas rojas. Entonces voy a poner un sticker naranja y voy a poner más líneas negras que líneas rojas. Ese más que no me está diciendo cuántas, me está diciendo simplemente más que. Ahora, me dice tantas líneas azules como las líneas negras. Entonces, cojo el azul y pongo tantas líneas azules como líneas negras. Ahora, como las negras las tengo acá abajo, entonces yo recomiendo que las coloquemos cerquita para que el estudiante tenga la idea de cuántas va a ser negras. ¿Sí? Ejemplo, aquí que dice más líneas negras que líneas rojas, si el estudiante hizo 4 líneas de negras, entonces hará 4 líneas azules. Dice, una línea verde menos que el número de líneas azules. Entonces, tomemos un sticker verde y escribamos una línea verde menos que el número de líneas, una línea verde
menos que el número de líneas azules. Una línea verde menos que el número de líneas azules. Por lo tanto, voy a guardar este al pie de las azules, ¿sí? Para saber que a las azules le restó una línea. Y me dice menos de 15 líneas en su caparazón. Ese menos de 15 lo voy a hacer con amarillo. Menos de 15 líneas en su caparazón. Aquí la idea es que una vez que el estudiante entienda qué le están pidiendo y cuáles son las condiciones, que pueda llegar a desarrollar como un esquema, donde en ese esquema él pueda representar lo que me piden y las condiciones. Es bueno que acá le recomiendo al docente que tenga los insectos pintados o use acá en el libro, el estudiante tiene un espacio para que él pueda pintar el libro y que nosotros le llevemos vinilos. A los niños les gusta untarse de vinilos, entonces podemos llevarle, por ejemplo, vinilo rojo, negro, azul, amarillo, verde, de acuerdo a los colores que dice acá. Y que el niño vaya pintando su mariquita o su abeja según las condiciones que él cree. Démosle la oportunidad de equivocarse. Cuando nos equivocamos también aprendemos, porque después el estudiante va a hacer una toma de conciencia de sus aprendizajes y le va a servir este primer momento como un diagnóstico. En otro video les explicaré los centros que nos va a llevar a la solución de esta situación problema. Muchísimas gracias por la atención.